Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a un tutorial en el canal. Hacía tiempo que no subía tutorial, ya tocaba. Vengo con uno sencillo, el Valle de la Eternidad, juego que lo sacó Maldito Games hará ya por lo menos 8 meses, tranquilamente, casi un año. De hecho ha salido ahora una expansión, es un juego para 2 a 4 jugadores a partir de 14 años y unos 40 minutos de duración. El juego, tengo que leerlo de quién es, de Eric Hong, no lo conozco. Es un juego de cartas que lo importante va a ser que las cartas que vayamos adquiriendo las vayamos combando con las que ya tenemos y vender otras para poder adquirir unas nuevas. Os lo voy a explicar porque el juego es súper sencillo, pero es muy bueno. Para mí va muy bien a 2-3 jugadores. Igual a 4 se hace un poco más largo y más pesado, pero bueno, que a 2 va genial. Es al número que más lo he jugado. Vamos a ver, a desplegarlo aquí en la mesa y os lo explico. Bueno, pues aquí tenemos un poco los componentes del Valle de la Eternidad, casi todos. Voy a decir en un primer lugar que ganará el jugador que más puntos de victoria consiga al final de la partida, que la partida podrá durar o bien cuando finalicemos las 10 rondas, que irán marcadas con este marcador de ronda, o cuando un jugador o varios jugadores lleguen a 60 puntos o más. Al final de esa ronda se dispararía al final de partida, o sea que puede que no lleguemos a 10 rondas en el juego. Las cartas, que es la base del juego, con las criaturas que iremos invocando y adiestrando, no lo dice adiestrando el juego, sino domar, me parece que es, o invocar más bien. Las piedras con las que van a hacer, o va a ser la manera en la que paguemos para poder domar estas cartas, y el tablero donde vamos a invocar o vamos a tener las cartas para acceder a ellas de una manera u otra. Marcador de jugador inicial. En principio el tablero, el manual dice que al último que haya visto un reptil será el jugador inicial, y a cada jugador les daremos pues 2 fichas de selección de carta y una para marcar el jugador, la marcación de puntos de victoria, ¿vale? Entonces, el primer jugador, el que sea el jugador inicial en la primera, al inicio de la partida, se pondrá con un punto de victoria. El siguiente, en el sentido de las agujas del reloj, vamos a poner que es el jugador verde, pues con 2, con 3 si hay 3 jugadores, y si hubiera un cuarto, pues con 4 puntos de victoria. Bueno, el juego también trae este troquel de dragón. En principio se pone, pues mira, ya no sé si aquí o aquí, porque literalmente dice el manual que solo sirve de adorno, por lo tanto no vamos a donar más el tablero. Hecho esto, repartido a todos los jugadores sus fichas, colocándonos en los puntos correspondientes con los que vamos a iniciar, vamos a mezclar todas las cartas. Como digo, hay más en la caja, no he sacado todas porque no será necesario para la explicación. Y el jugador inicial, pues vamos a hacer que era el mora, hemos dicho, porque tiene ya un punto, ¿vale? Entonces, vamos a sacar 2 cartas por cada jugador. Es decir, estamos simulando una partida de 3 jugadores por 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Apartamos un poco el mazo. Y las cartas, bueno, pues la peculiaridad de las mismas. No me han salido de todos los colores, pero bueno. Hay 5 tipos de familias en las cartas. Pues están los dragones, el viento, agua, fuego en este caso, y hay pues verde, que no recuerdo cuáles son, creo que son montaña. Bueno, 5 tipos de palos, por así decirlo, en el juego. Entonces, habíamos cogido, si no las tiro todas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Vale, pues hay que colocarlas en el tablero donde vamos a interactuar con las cartas, dependiendo de la familia a la que pertenezcan. Las moradas van en este tramo, las rojas de fuego van en este, las verdes en montaña, las de agua van en este lado, y las rosas, que son de viento o aire, pues irán aquí. No me han salido, a intentar buscar un poco de todo, bueno, pues por tener, y voy a quitar estas que son más caras. Vale, bueno, vamos a ver cómo que ha sobrevenido así las cartas, ¿vale? Las 6. Al final vamos a interactuar cada jugador con 2 de las cartas que hayamos seleccionado mediante estos discos de selección de cartas. Entonces,
Hemos dicho que el jugador inicial era el morado, por lo tanto va a poner su primer disco en la carta con la que quiera interactuar para hacer diferentes cosas con la misma. Ya que no han salido rojas, me voy a poner un poco más para acá, que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Entonces, el morado, por ejemplo, bueno, os voy a decir también, ya que estamos, ¿vale? Os voy a explicar un poco la fisonomía de las cartas. Aparte del palo, en este caso las rosas, que es de aire, tiene un número. Ese número es el coste en monedas o piedras que va a tener, que te va a costar pues domar a ese animal, en este caso a Pegaso. Tiene una habilidad, en este caso inmediata, la típica del rayo, que es robar una carta. Entonces, cuando yo hago una acción de domar a Pegaso, pues robar una carta del mazo central. Y luego tiene, si es un icono infinito, pues una habilidad permanente, ¿vale? Hecho esto, voy a enseñaros a ver si hay algún otro. No, hay otro tip, este sí, está aquí, ¿vale? Tenemos también el típico reloj de arena, que es una habilidad que voy a poder activar al final de cada ronda. Cada relojito de arena que tenga en mi zona de juego con las cartas, pues voy a activarlo, ¿vale? En este caso, roba una carta. Es un juego muy convero, ¿vale? Entonces, se trata de ir cogiendo un tipo de cartas que te vayan a funcionar, ciclando o mejorando otro tipo de cartas. Bien, antes de meterme con el juego, peculiares del juego, cosas que se pueden o que no se pueden hacer. Importante el tema del dinero, las piedras que valen para invocar las criaturas. Máximo que puedes tener son 4 piedras, y no me refiero con 4 porque tenemos de valor 1, de valor 3 y de valor 6, ¿vale? Tú puedes tener como máximo 4 piedras en la combinación que quieras, pero no puedes acumular más de esas 4 piedras. Puedes tener 4 de valor 6 o 3 y 1, como sea, pero 4 piedras. Es decir, si en algún momento te hacen robar, es que no sé, no recuerdo cómo se llaman las fichas de estas. Si yo tengo, por ejemplo, estas, y por algún efecto de alguna carta o algún evento, lo que fuera, tengo que robar una ficha de 3, por ejemplo, de valor 3, puedo robarla, pero antes de hacer alguna otra acción tengo que descartarme de una. Evidentemente me descartaría de esta, que es la que menos valor tiene, ¿de acuerdo? Así que eso es una peculiaridad importante, al igual que cuando invoquemos, si quiero invocar esta carta y tengo estas runas, para pagar el coste de 5 voy a tener que pagar 6 mínimo, ya sea con estas dos o con una morada. Lo lógico sería pagar con estas dos. No me devuelve el cambio, ¿vale? No cojo una de uno. La vuelta, por así decirlo, lo pierdo. Eso es importante a tener. No se puede tampoco, si tengo 3 fichas de 1, intercambiarlas por una de 3. No se puede, o sea, las fichas que robes son las que tienes. Y serán públicas la cantidad de rocas que tengas o de runas que tengas en disponibles en tu zona de juego. Pues explicado esto, vamos a ver, las rondas constan de 3 fases, que la primera sería la de caza, que va a ser la que vamos a ir seleccionando las cartas que más nos interesen, además en el orden que lo acabo de poner, ahora os lo explicaré. Después haremos las acciones de los jugadores por orden de turno y en el sentido de las agujas del reloj. Y por último, una resolución, que es como un mantenimiento o, bueno, una activación de este tipo de cartas que tenemos de relojes de arena. Entonces, metido en el meollo, como digo, 3 fases. La primera fase, la fase de caza. Hemos dicho que el primer jugador era el violeta. Va a elegir una de estas 6 cartas con uno de sus discos. Por ejemplo, esta. No lo he leído, lo suyo es que lea todo, tanto el valor y tal. Le tocaría al siguiente, al verde, que es el que tiene 2 puntos, el segundo, el que está a la izquierda del morado. Pues se coge esta. A continuación en el negro, que es el tercero, esta. Y ahora se vuelve a poner la segunda, o se va a colocar una segunda ficha de jugador, pero en el orden inverso, de modo que el negro va a colocar 2 seguidas. Por ejemplo, esta. Después irá al verde, que coge esta, y el morado esta, ¿vale? Evidentemente tienes que coger y colocar tu disco en una carta que esté completamente vacía de otro jugador.
Bien, hecho esto, empezaríamos a la fase de acciones, el meollo del juego, aunque la selección de la carta que tú quieras, pues tiene su historia también. Entonces, lo primero que podemos hacer, primera de las 4 acciones que podemos hacer, vender una carta. Turno del morado, que es el jugador inicial. Tiene estas 2 cartas seleccionadas. Bien, la primera acción que puede hacer es vender una carta. Cada carta las habíamos colocado, dependiendo de la familia que tenía, en una de estas lados del pentágono, ¿no? Del tablero de monstruos, voy a decir, o de criaturas. Entonces, por ejemplo, tiene estas 2. Una opción es vender carta. Pues si vende esta, aquí no sé si lo apreciaréis bien, vienen 4 iconos de valor 1. Por lo tanto, si él quiere vender esta carta, la descartaríamos y robaría 4 piedras de valor 1, ¿vale? Recordaré que es el límite para tener más rocas. ¿Qué podría hacer también con esta otra? El morado también la puede vender. La puede vender porque la historia es que las azules la venderías, también la descartarías, y por una roca de 3. Al ser la quinta piedra que recojo, pues me descartaría de una, que sería esta, ¿vale? Una acción es vender la carta de donde se encuentre por el valor. Las rojas te van a dar 3 rocas de valor 1 cada una, 4 las verdes, una de valor 3 las azules, una de valor 1 y una de 3 las rosas, y una de valor 6 las moradas, ¿vale? Eso es vender una carta, y cogerías, y estas piedras pues te las quedas en tu zona y visibles para el resto de los jugadores. Segunda acción que podemos hacer, tomar una carta tan simple como, le tocaría al jugador verde, pues retira su ficha y se la lleva a su mano. Ya está. Tan sencillo como eso. No hay límite de cartas en la mano que quieras o puedas tener, ¿vale? Y esta segunda, pues lo mismo, se la puede llevar a la mano y bien venderla por una runa de valor 3 y una de valor 1, por ejemplo, ¿vale? Ya tenemos 2 acciones hechas. Vender carta, domar carta, que es llevártela a tu mano. Vale, tercera acción que podemos hacer, invocar una carta. Invocar una carta es pagar el coste que tiene. Por ejemplo, este mismo jugador, el verde, que es el que se ha llevado estas 2 cartas, pues podría jugar esta que vale 0 de piedras, ¿vale? De modo que valdría, por ejemplo, Yuki Onna, lo que le haría es un efecto inmediato. La bajaría. Lo primero que hay que hacer para invocar una carta, que es bajarla y ponerla sobre tu zona visible, ¿vale? Vamos a hacer una especie pues, de zona de juego, la pondremos un poco más apartada, pues por aquí, por ejemplo, otro por aquí, y ejecutaríamos su efecto. Pero antes de invocar una carta, lo que te tienes que fijar es mirar en qué zona, en qué ronda estamos, esta es la ronda número 1, y fijar si puedes invocar esta carta. Los límites que son es que no puedes tener más cartas invocadas que el número de ronda, de modo que como no tiene ninguna invocada, sí podría invocar esta. No podría invocar una segunda carta por estar en la primera ronda. Y ejecutaría lo que le dice. En este caso, descarta tus piedras y obtén, en este caso, eso, son puntos de victoria, valor total de las piedras descartadas. Es decir, que si había vendido esta carta, le habían dado estos valores de piedras, por lo tanto, el jugar esta carta en su zona, se descarta de ellas y sumaría sus primeros 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Bueno, estaba en el 6, sumaría sus primeros puntos para la partida. Bien, esa es la tercera. Cuarta carta, o cuarta acción, perdón, que podría hacer. Vuelvo a hacerlo con el mismo jugador, ¿vale? Como si no hubiera avanzado la partida un poco más y tal. Estamos en la ronda 1, estas fichas son de este jugador y tiene esta bajada, la que valía 0, ¿vale? Supongamos que no se ha descartado de todas, que tiene unas piedras para utilizar. Entonces, la cuarta acción, que es retirar una carta, es quitarte una de las cartas que tengas invocadas al coste del número en la ronda en la que estemos. Si estamos en la ronda 1, se descarta de una ficha de estas y la puede descartar. Es la manera de quitarte cartas que a lo mejor hayas ejecutado con un efecto inmediato
que ya no te vayan a servir en exceso y puedas bajar otras más potentes, sobre todo de cara al final de la partida, que te puedan dar puntos de final de partida. Y ya está. Recapitulando, una acción es vender una carta y cobras lo que te marque el tablero vendiendo la carta que tú tienes seleccionada. Otra es domar una carta, que es llevártela a tu mano. Invocar es bajarla pagando el coste, ejecutando lo que te diga. Y la cuarta es retirar la carta de las que tengas, es la que en teoría menos vas a hacer, pero a veces viene bien hacerla. Evidentemente, según lo vayas haciendo más tarde, pues te va a costar más. Si estamos en la ronda 6, te va a costar 6 monedas o 6 piedras descartarte de una de las cartas. Las acciones que hagas puedes repetirlas siempre que puedas pagar su coste y hacerlas, ejecutarlas con las reglas. Es decir, puedes repetir la misma acción. Puedes, claro, llevarte las 2 cartas a la mano y jugar las 2 cartas si estás en la ronda 3, por ejemplo, y solo tienes bajada una o tienes ninguna bajada. Así que iremos jugando. Cuando hayamos interactuado, no sé si lo he dicho, pero a la hora de colocar era primero el primer jugador, el segundo, tercero, y luego a la inversa, Después, cuando hayamos hecho todos los jugadores las acciones que hayan correspondido y no queden cartas, porque es obligatorio interactuar con ello, con lo que sea, aunque sea descartarlo, vendiéndolo. Una vez que hayamos hecho esto, pues llegamos a la fase de resolución, que sería de todas las cartas que tengamos con los símbolos de este reloj de arena, pues es ejecutarlo. En este caso, si al menos un oponente tiene más puntos de victoria que tú, obtienes 4 puntos. De lo contrario, pierdes 4. Un ejemplo de lo que te puedes ir encontrando. Recupera esta carta, volvería a tu mano, es una carta que te vale 0, te da inmediatamente 2 piedras. Cuando la juegas, y la vas a poder ir bajando ronda tras ronda, siempre que no hayas llegado al límite de cartas jugadas. Iremos jugando ronda tras ronda hasta que algún jugador llegue o bien a 60 puntos, en el momento en el que después de la resolución se finalizará la partida, o juguemos la 10ª ronda y la acabemos, ¿vale? Deciros que una vez que acaba cada ronda hay que rotar el token de jugador inicial, rotará al de la izquierda, en sentido siempre horario, y robaremos de nuevo, en este caso, las 6 cartas, 2 cartas por jugador, y las colocaremos en sus respectivos zonas, dependiendo del palo del que hayan salido. No van a salir tampoco rojas en este viaje, pero bueno, las hay. Y nada más, ganará el jugador que tenga más puntos de victoria en el tablero, y en caso de empate el que más cartas tenga invocadas, es decir, el que más cartas tenga en su zona de juego. Si persiste el empate, pues comparten victoria. Yo os recomiendo que juguéis una partida más. Así que nada más, esto es todo, espero que os haya gustado el Valle de la Eternidad, que lo hayáis entendido, y si tenéis alguna duda, pues me escribís y yo os responderé cuando pueda, si lo sé. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo, nos vemos en el próximo. Chao.